les quiere. Bienvenidos a un nuevo video, como siempre. Bueno, les voy a contar algo que me pasó anoche y antenoche, que les sirve a los que quieren hacer esto que hago yo como referencia para que no les suceda. Resulta que voy por la vía, me alejé unos aproximadamente 30 kilómetros de la ciudad. Quería hacer más kilómetros, pero bueno, me pinché. Había mucho sol, extremadamente caliente el día, y tuve que pararme a reparar, pedalear lento. Me paré también a comer. Eso hizo que se me fuera el día, porque había salido a mediodía y hice solamente unos 30 kilómetros aproximadamente. Resulta que decido acampar, consigo un lugar para acampar bastante discreto, como lo hago siempre, y resulta que mientras estoy montando las cosas, siempre yo trato de que nadie lo vea, de que nadie sepa dónde estoy acampando, por precaución. Bueno, mientras llevaba las cosas al lugar donde me iban a quedar, me faltaban ya, creo que eran 2 maletas nada más. Por cosas de la vida, por mala suerte tal vez, la vía son sube y baja, y cuando los vehículos bajan no se ven, y de repente suben y se ven. Yo siempre trato de verlos a distancia, ya cuando vienen a distancia, para saber, bueno, ahí viene uno, tengo tanto tiempo para llevar la maleta. Pero me agarró desprevenido también, porque bajé la guardia, porque bueno, vi que la zona era solitaria, que habían 30 kilómetros de distancia a la ciudad y no deben confiarse. Acampé con eso de que había pasado un vehículo, una camioneta bastante vieja, más que vieja, deteriorada, y en esa camioneta iban unos 4 chicos, unos 4 señores ya, y se quedaron viéndome muy detenidamente. Y bueno, siguieron. Vi que uno volteó a ver el kilometraje de la vía. Dice, la ruta siempre tiene una señalización del kilómetro tal. Se fueron. Eso sucedió aproximadamente, qué sé yo, a las 8:30, a las 9 de la noche, y regresaron a las 12 de la noche. Por suerte yo estaba bien oculto. Yo había abierto mi carpa en un lugar estratégico y los escuchaba. De hecho, yo tenía la luz encendida cuando comenzaron a hablar, y apenas escucho a personas en ese lugar donde no debería haber nadie, apago la luz y me quedo en silencio escuchando, y los escucho que uno dice, yo lo vi por aquí, y buscaban, y bueno, ya yo estaba preparándome para defenderme. Por suerte sé cómo defenderme, y nada, esperé unos 5 o 10 minutos, lo seguí escuchando hablar, me quedé esperando a defenderme, porque de hecho sí me preparé para contraatacar lo que pudieran hacer en mi contra. Y resulta ser que salgo de la carpa, comienzo a buscarlos y no los encuentro, se habían ido. Estuve despierto 2 horas más, 2 o 3 horas más, como esperando a ver si se les ocurría regresar, por lo cual no pude dormir bien. Al día siguiente estuve durmiendo hasta tarde, y hizo mucho sol también, mucho calor, y me quedé sudando dentro de la carpa, literalmente durmiendo, porque me vencía el sueño. A pesar de que había mucho calor, el sueño me vencía. Y bueno, preparé algo de comer, me acosté un rato y se me hizo muy tarde. Al día siguiente hice unos pocos kilómetros, y porque obviamente había salido muy tarde y no tenía mucho tiempo para pedalear. Así que bueno, hice unos pocos kilómetros, encontré otro lugar y pasó lo mismo. No que llegaron unos chicos. Busqué un sitio, busqué un sitio bastante discreto. Comencé a subir las cosas. Ya había subido buena parte, no, mentira, había subido
2 maletas al punto donde iba a abrir la carpa y había dejado en un lugar la bicicleta, 2 maletas más y otras cosas. Resulta ser, allá atrás en mi carpita, resulta ser que cuando ya tengo las 2 maletas listas en el lugar de la carpa, mi error fue comenzar a arreglar el piso en vez de buscar las otras cosas y traerlas y dejarlas de una vez acá. Porque mientras estoy arreglando, apenas pongo las 2 maletas y comienzo como a patear las piedras que hay en el lugar y qué sé yo, y limpiar un poco, escucho que un vehículo se accidenta, se le explotaron o se le desinflaron 2 de las ruedas, las 2 ruedas traseras. Y bueno, va a parar justo enfrente donde yo estoy acampando. En esta oportunidad decidí que no me iba a dejar ver y tenía mis cosas a mitad de camino porque él estaba en la vía, eran 3 personas también, 3 hombres, y mis cosas estaban a unos aproximadamente 50 metros de donde ellos estaban. Creo que no llegaron a ver las cosas, y yo tenía las cosas a unos 200 metros. Entonces lo que hice para que no me vieran, entre la maleza me asomaba, me escondía tipo francotirador, y porque estaba un poco más alto que ellos, y vigilaba mis cosas. Y decidí, como los escucho hablando de que van a llamar a alguien que los ayude y qué sé yo, decidí esperar a que viniera la ayuda de ellos y se fueran para yo recoger mis cosas. Resulta que pasaron las horas y no llegaba nadie, pasaron las horas y bueno, en una de esas uno de ellos se fue con otra persona a la ciudad, no sé a qué en realidad, pero lo cierto es que se quedaron 2 en el auto y se quedaron durmiendo en el auto. En un momento como yo escuchaba, a pesar de que estaba a unos aproximadamente 250 metros de donde estaban ellos, yo escuchaba todo lo que decían con detalle, porque hay un silencio absoluto en estos lugares en horas de la noche. Y en una de esas, bueno, yo me moví un poco, caminé y ellos escucharon mis pisadas. Y digo que escucharon mis pisadas porque comenzaron a alumbrar al horizonte como buscando algo. Y en ese momento yo me alerté porque pienso, si alumbran hacia donde está mi cosa y logran ver algo, espero que no se acerquen porque ya ahí se me complicaba todo, ¿no? Bueno, resulta que estuve esperando aproximadamente desde las 8:30, que sucedió eso, hasta las 12 de la noche. Amoldé mi espalda a la arena para que a unos pocos minutos pudiera como calentar esa arena y esa arena me mantuviera mi caliente, lo cual funcionó. Ya mis pulmones estaban calientes, lo que hacía más llevadero el momento porque estaba literalmente muriéndome de frío y temblando mientras ellos hablaban y hablaban y hablaban, y yo veía a lo lejos el vehículo con las luces intermitentes. Y bueno, después de eso veo que no se van, me tocó rampar otra vez hasta donde estaban, porque cuando les hablo que estaba rampando desde la loma, que la ven aquí, y de la loma hasta el lugar donde estaba rampando son aproximadamente unos 100 metros, y en la soledad y el silencio de la noche se escuchaban mis pasos. Entonces o tenía que caminar con mucho sigilo o tenía que rampar, y aprovechaba cada momento que podía para hacerlo. Y bueno, fue así como estuve durante un rato, cuando por fin deciden ellos que no van a recibir el auxilio, sino que se van a quedar a dormir en el lugar. Apagan las luces y bueno, ya en la oscuridad de la noche había inicialmente un cuarto creciente, la luna estaba en cuarto creciente y alumbraba un poco, pero esa luna bajó detrás de la montaña y quedó la oscuridad total. Ahí bueno, yo aprovechaba en cada momento que podía para ir buscando las cosas de una por una. Busqué la bicicleta, busqué una maleta, busqué la otra maleta y busqué el resto de las cosas que me quedaban, hasta que por fin comencé a abrir mi carpa ya muy tarde. Comencé a
ordenar todo para dormir, y después que ya tenía todo armado, evitando el ruido, bueno, nada, me acosté y dije, por fin estoy aquí, por fin voy a descansar. Y el momento se había hecho incómodo porque obviamente si ellos están en medio de la nada, tenían teléfono y escuchan ruidos extraños, están ellos solos ahí, posiblemente pudieran llamar a la policía pensando que había un delincuente acechándolos, y no era ningún delincuente, simplemente que no me iba a volver a dejar ver de otra persona, porque resulta que por esta zona son digamos que muy habladores, les gusta mucho preguntar, y les gusta mucho decir sin importar que puedan pasar cosas, sin importar las consecuencias. Es como que yo fuera el del vehículo y digo, ¿sabes qué? Me accidenté en el kilómetro 20 y justamente en el kilómetro 20 había una persona acampando, y yo lo diga en un lugar donde hay muchas personas, donde hay personas malvivientes, y no me importa porque no soy yo el que estoy en ese lugar a medianoche. Entonces resulta que acá son así y no les importa decir las cosas y que cualquiera las escuche o comentarle a cualquiera, y se pasan la voz de uno al otro. Y bueno, no quería volver a vivir lo que había vivido la otra noche, la noche anterior, así que simplemente tuve que hacer todo eso para poder descansar tranquilo, que de hecho lo hice porque ya cuando abrí carpa yo dije, bueno, ya no saben ellos que yo estoy acá, sí saben que hay alguien, pero temen de esa persona, así que lo que imagino que van a hacer es, apenas llegue la ayuda, irse sin buscar nada. Y eso fue lo que hicieron. Yo pude dormir tranquilo, y bueno, estuve durmiendo. Me sorprendió que me levanté temprano porque pensé que iba a tener mucho sueño, pero me acosté y no supe más nada y me rendí, o sea que descansé. Y bueno, hoy por suerte el día está más nublado. Ahí ven mi carpita, la estaba armando y me acordé, y voy a hacer el videito de la historia para que las personas que me sigan sepan un poquito de las locuras que me pasan en el camino, de las aventuras que vivo. Y bueno, eso es parte de lo que estoy viviendo con esto de el viaje en bicicleta. Como siempre les digo, un abrazo, se les quiere. Espero que les gusten estas historias y nos vemos en un próximo video. Chao.